En esta ocasión vamos a estar viendo lo que son los desórdenes alimenticios. Esto va a ser una introducción a una serie de videos que voy a estar viendo acerca de estos desórdenes, acerca de las causas y ya al final acerca de cuáles son los mejores acercamientos que se pueden hacer para recuperar, pasar esta etapa de desorden alimenticio. Desórdenes alimenticios hay 4 tipos, como ya clasificados. El primero es anorexia nerviosa, el cual se basa en que las personas se restringen el comer porque tienen una percepción de su cuerpo la cual es errada, y esta percepción es de que están demasiado gordas o con un sobrepeso del cual no tienen, de lo que además no están ni cerca, en un estado que podría llegar a veces hasta decirse que está en inanición. Este es uno de los más famosos. El otro más famoso también es la bulimia nerviosa. Son menos fáciles de identificar por lo que su cuerpo, su composición física no es tan delgado, no es tan flaco. Ellos físicamente aparentemente se ven bien. Esta condición se basa en que ellos tienen unos periodos de atrancones alimenticios para después hacer lo que llaman como una purga o una limpieza, que es por métodos de vomitar, de laxantes, hasta también a veces de periodos en los que restringen mucho su ingesta calórica y de comida. No se restringen en un periodo muy largo del tiempo a la comida, entonces por eso es que tienen un peso más normal. Las otras condiciones son con las siglas en inglés EDNOS, que sería Eating Disorder, Otherwise Not Specified. Otros tipos de desórdenes alimenticios que se pueden dar y que no tienen que ver ni con bulimia ni con anorexia, pero que no se han clasificado como una forma muy oficial, pero que siguen siendo desórdenes alimenticios. Por eso es que cada caso es muy particular. Y el otro es en inglés Binge Eating Disorder, que es muy parecido a la bulimia, sino que estos no tienen su proceso de purgación otra vez o de descarga. Esa es como la diferencia. Vamos a estar viendo acerca de las causas percibidas, por qué las personas hacen esto según personas con estas condiciones y según personas normales. En esta ocasión vamos a estar viendo lo que dicen las investigaciones en sí y los científicos o los psicólogos o los psiquiatras. Vamos a estar viendo lo que dice la gente en el común para ver si van por buen camino o no. Pero igual la información de esta gente del común y de esta gente con estos desórdenes igual va a ser sacada de investigaciones científicas. Pues empecemos por el inicio. Y el inicio de estos desórdenes, o no el inicio, pero la primera etapa del proceso de recuperación. Para uno recuperarse de cualquier tipo de enfermedad o condición, primero se tiene que ser consciente de esta condición y aceptarla. Muchos casos en los que la etapa más difícil en estos procesos es pues la primera etapa en la que se tiene que hacer un reconocimiento de este desorden, y en muchos casos esto no es lo que sucede. Lo que sucede es que las personas con estos desórdenes, o uno, no son conscientes, o dos, no lo quieren aceptar. Esta condición en la cual ellos no son conscientes es llamada anosognosia. Anosognosia básicamente es no ser consciente de algún tipo de enfermedad, como su nombre o las siglas en su nombre que vienen del latín dicen. A significa que no es, o que es lo contrario a lo que se va a decir. Nosos, enfermedad, y gnosis es conocimiento, o sea que no se tiene conocimiento de la enfermedad o del tema que se está tratando. Este término salió en 1914 por un científico llamado Babinski, en el cual estaba tratando a personas con hemiplegia. Esto era una condición en la cual la parte lateral, ya sea el derecho y el izquierdo, no respondía de la totalidad del cuerpo, o sea, la mitad del cuerpo de una persona no le respondía. Había personas que simplemente no eran conscientes de esta condición. Es una condición que ni siquiera es algo psicológico, es algo físico. No podían mover parte de sus extremidades. Se preguntaban que por qué era esto de que no reconocían su enfermedad si era tan evidente. Tenían un daño cerebral, un detrimento en el cerebro. Entonces es algo que sí es real y que es físico y que hay que tener en consideración. La otra parte es la negación, que personas con estas condiciones simplemente no quieren aceptarlo. En cuanto a esto, pues ya el tratamiento sería diferente. Se ha demostrado que con la anosognosia se puede también desarrollar debido a desbalances o deficiencias nutricionales, y esto entonces por eso es que va tan correlacionado con lo de los desórdenes alimenticios. Una persona que está con un desorden alimenticio seguramente va a tener un desorden nutricional o una deficiencia nutricional, y hay estudios que han demostrado que estas deficiencias nutricionales han dañado la materia blanca y gris del cerebro. Ya es un tema que se debe tratar. Por eso, con el tema de la negación, lo primero que yo diría
sería como que hay que hacer ya más proceso psicológico, comportamental, acerca de una terapia más que todo, yo diría mental, psicológica. Del otro lado, de nada sirve empezar con un tratamiento así, porque es que el cerebro es el que está en detrimento, es el que está dañado. Hay que hacer una recuperación. Y entonces lo primero y básico sería coger a estas personas, les guste o no, a una recomposición, por así decirlo, nutricional, en la cual volvemos a incluir todos los nutrientes que les hacen falta. Se ha demostrado que las personas con este tipo de daños cerebrales, a comparación con personas normales, después de un proceso de recuperación, no mostraron casi ninguna diferencia. Entonces sí se puede lograr esta recuperación, y en este caso es la manera de hacerlo. Hay estudios que demuestran que se han tratado de la misma manera a personas con negación y a personas con anosognosia, y los resultados no son iguales. Entonces lo que quiere decir que las dos condiciones son diferentes y hay que tratarlas de diferente forma. Entonces, ya pasando esta etapa, que es la primera etapa de reconocimiento, por así decirlo, vamos a ver si podemos basarnos en causas netamente empíricas de las personas normales o personas con estas mismas causas. Entonces, en este estudio, el cual hace un metaanálisis de muchos estudios del pasado, y que además hace un metaanálisis de las causas reales que se han encontrado científicamente, pero eso ya lo veremos más adelante en el video. Se encontró que en los estudios pasados el público en general tenía como causas percibidas de estas condiciones la tendencia a estar en dietas, el estado mental y psicológico, la personalidad, la baja autoestima y los deseos de estar flaco. Esto a un nivel como muy individual. A nivel sociocultural, las personas normales declararon que los problemas familiares, las presiones de los amigos, el aislamiento social, la soledad y la representación en los medios masivos de comunicación de mujeres con un ideal físico delgado fueron como lo que ellos consideraron que eran las causas por las cuales la gente desarrolla este tipo de desórdenes. Por el otro lado, personas con esta condición en estudios pasados declararon que el perfeccionismo, problemas con emociones, angustia, estrés, infelicidad con la apariencia, falta de control, esta es importante, falta de control, y altas expectativas del ser o del físico eran las cosas percibidas. Ahora vamos a lo que dice este estudio en sí. Este estudio en sí, lo bueno que tiene es que, a diferencia de los anteriores, por más de que los anteriores tenían mayor número de personas, este estudio lo que tiene es que hizo la encuesta acerca de las causas percibidas con preguntas abiertas, donde la gente sí podía sacar sus propios pensamientos, sus propias ideas acerca de qué es lo que ellos piensan. Más en las otras eran más preguntas de A, B, C y D, múltiple respuesta, y esto lo que provocaba era que tenían que decidir por causas ya expuestas. Y al final, por más de que estas causas expuestas tengan más validez que las que ellos mismos puedan pensar, lo que se está buscando es qué es lo que la gente quiere pensar. Entonces, inducir una respuesta no es lo que beneficiaría este objetivo del estudio. Entonces, en el estudio en sí, el público en general, o sea, las personas sin condiciones y sin ningún tipo de educación de este tema, consideraron que los problemas socio y psicoemocionales es como la causa mayor por la que la gente desarrolla este tipo de enfermedades. Por el otro lado, consideraron que los problemas familiares, la genética, el deporte y la salud no tenían nada que ver con estos desórdenes, que más adelante veremos que está mal porque sí tiene mucho que ver. Las personas con estas condiciones, con desórdenes alimenticios, lo que dijeron en este estudio fue que los problemas psicoemocionales y psicosociales eran los más importantes. Esto es importante porque es la percepción de la misma persona. Por más de que esta persona no pueda ver la condición desde una manera netamente objetiva, sí es muy importante la opinión de estos, y hay una similitud entre las opiniones de estos dos grupos, el componente psicosocial y psicológico. Y otra vez dijeron que cosas como la genética, la influencia de los medios y la cultura no tenían nada que ver con esto. Aquí la mayor diferencia que hay es que las personas en general sin estas condiciones consideraron a los medios y la cultura como un factor determinante, mientras que las personas con desórdenes alimenticios no lo consideraron. Esto nos puede hacer pensar que tal vez estas personas con desórdenes alimenticios no tienen la capacidad de ver hasta qué punto otras cosas los están influenciando, y los medios, como se ha demostrado también, no solo en opiniones de las personas en general, sino con estudios científicos, los medios tienen mucho que ver a la hora de influenciar este tipo de desorden. También es importante aclarar que entre los diferentes tipos de desórdenes alimenticios que les dije al principio no hubo marcada diferencia, o sea que estas personas perciben las causas de una manera muy similar. Eso es interesante porque nos da a entender que tienen un modo de pensar muy parecido de acuerdo al tema, por más de que no sea la misma condición. Ahí se puede analizar que tal vez la causa
o la raíz del problema puede ser muy similar, ya que piensan de forma muy parecida. En un resumen que se hace acá, se ve como lo que menos percibieron las personas como causas fueron los deportes, la genética, los traumas, abusos sexuales, abusos físicos, abusos emocionales, tampoco fueron como algo considerado como causa de estos desórdenes. Pues los autores concluyen que por más de que estas personas tengan algunos pensamientos en parecido, en general se diferenciaron mucho en cuanto al grado en el que estas causas influían en el desorden. Me explico. Ellos podían decir que, bueno, sí, que el componente sociológico, el componente familiar era muy importante, pero para, digamos, las personas con desórdenes alimenticios, el componente familiar era mucho más importante que el psicológico social o viceversa. Entonces, el grado en el que las causas influían variaba mucho, pero como las causas en sí, pues a mí me pareció que fueron muy similares. Pero a pesar de todo esto, los autores concluyen de que sigue habiendo mucho prejuicio acerca del tema, mucha información que no tiene ningún tipo de validez, que hace falta mucha información y mucha educación acerca de este tema para que primero no haya prejuicios acerca de estos desórdenes, porque hay personas que hasta han afirmado de que esta condición no es grave y que esta condición no es de un tratamiento serio, sino que es más algo como autoinfligido. Entonces ahí se ve la ignorancia de mucha gente. Entonces no se puede basar la información ni en personas del común ni en personas con estas condiciones. Sí es importante tener la perspectiva de las personas con estas condiciones, de cómo se sienten, de cuáles son sus pensamientos al respecto, pero hay que ver las cosas desde otro tipo de vista, desde otro ángulo y de una forma más objetiva, porque estas personas, como vimos en el caso de las personas con anosognosia, muchas veces no son conscientes de su condición o muchas veces no son conscientes del grado de gravedad que estas condiciones pueden llegar a tener. Entonces, ya sabiendo esto, pues concluimos esta parte en que no se puede basarse en información netamente empírica y que hay que buscar profesionales que sepan de los temas. Yo no soy partidario de las personas que dicen que porque es profesional ya se las sabe todas. Hay muchos profesionales que la verdad no ayudan, lo digo por experiencia propia, pero hay que buscar a un profesional que sepa el tema y sepa guiar el proceso. Ahora vamos a ver en general cuáles son las causas identificadas por la literatura científica. Esto es lo que voy a estar profundizando en futuros videos. Solamente este va a ser un pequeño repaso acerca de la generalidad del tema. Con el componente genético biológico, que muchas personas consideraron que no tenía nada que ver, aunque sí es raro. Antes imagino que era ilógico pensar que algo psicológico de ese grado podría ser genético, pero se ha demostrado que hay ciertos tipos de neurotransmisores que están relacionados con este tema. Por ejemplo, HT o el 5-HTT-LPR han sido muy relacionados con este tipo de desorden. También mutaciones en los genes específicos se han demostrado también tener relación con esto. También han hecho estudios acerca de gemelos para contrastar. En psicología hay algo que se llama el nurture nature, que es como el desarrollo o las experiencias versus la genética, que influye más, y se ha demostrado que el componente genético es muy importante. La pubertad temprana también se ha demostrado tener una influencia en esto, sobre todo por desórdenes hormonales, sobre todo el estrógeno. Tal vez esto pueda ser un factor que influye en el por qué las mujeres son las que desarrollan estos desórdenes sobre todo, pero también los hombres lo desarrollan, pero más mujeres se han encontrado con estas condiciones, aunque también es cierto que las investigaciones científicas se han basado sobre todo en mujeres, pero por el componente cultural de un ideal como muy flaco, también ha hecho que las mujeres como sean, por así decirlo, más por esto. Bueno, ya hablamos de la insatisfacción del cuerpo. Es un tema que está totalmente relacionado con desórdenes alimenticios. Personas que han entrado en dietas, aunque esto pues hay que hacer como un énfasis acá, no porque una causa esté acá como relacionada significa que esa causa por sí sola sea la que provoque el desorden alimenticio. Se ha demostrado que el perfeccionismo también está muy relacionado con la anorexia nerviosa, pero que se ha relacionado solo con personas que se les ha demostrado baja autoestima. Entonces yo diría que todas estas condiciones que estamos viendo acá sí influyen, pero algo más tiene que hacer parte de la persona, no solamente esa condición, porque tú puedes tener un tipo de gen pero no puedes desarrollar la condición. O sea, porque tengas un gen no significa que estás destinado a esto. La epigenética nos ha enseñado eso. Como digo, el perfeccionismo solo se demostró que influía en estos desórdenes cuando estaba con una persona con baja autoestima. Afectos como negativos, afectividad negativa, malas relaciones, el estrés, la ansiedad, culpa, depresión, todo esto está muy asociado a
a los desórdenes alimenticios. También hay estudios que, como ya dije, se han demostrado que el abuso sexual y físico y emocional han influido en estas condiciones, y son cosas que la gente en general no tuvo en cuenta. También, como más un tema sociocultural, los mismos padres pueden llegar a desencadenar o influir en que estos desórdenes se desarrollen. Un acercamiento, digamos, demasiado controlador, demasiado intenso, sin ningún tipo de confianza entre padre e hijo, hace que las personas desarrollen este tipo de condiciones. Las mismas condiciones de los padres de no tener un cuerpo que les gusta, comer mal, eso todo termina influyendo al hijo, y se puede ver de dos partes, que es por parte de la genética o es por parte de la educación, de los hábitos. Ellos son ejemplo de sus hijos, o pueden ser las dos cosas. Por eso a mí me parece que este tema es un tema multicausal, demasiado complejo, y que no se le puede determinar solo una causa o una razón, ni siquiera una persona. Una persona puede tener muchas causas para desarrollar este tipo de condiciones. También pues la influencia de los amigos, como bullying, presión para verse bien. Aquí también quiero hacer otro énfasis: no soy de las personas que, como las típicas feministas, que dicen que si uno le dice a alguien que haga dieta lo está discriminando y le está diciendo que yo soy mejor que tú. A mí no me parece nada mal que un amigo le diga al otro como, oye, no sé, estás gordo, tienes sobrepeso, y ni siquiera es por tu estética, que sí es importante, a mí me parece que es importante, pero es más por tu salud. Cuídate, o sea, eso es como algo perfecto que todos los amigos deberían hacer. Otra cosa ya es presionarlos con, no sé, comentarios ofensivos o bullying. Eso ya lleva a las personas por otro camino, pero que una persona aliente a otra persona a cuidar de su cuerpo, a cuidar de su figura, me parece perfecto. Medios de comunicación se ha visto que han sido totalmente influyentes en esto, y algo que la gente no suele ver es el tema del deporte. Hay muchos deportes no es que influencian este tipo de desórdenes, pero por el hecho de que el deporte, para tener un rendimiento óptimo, tienes que tener, pues, estar en buena forma. Deportes no es que sean malos en sí intrínsecamente, sino que es tal vez la capacidad del adolescente y el atleta de gestionar todas estas presiones que se generan en torno al deporte y a la competencia, que los llevan a tener ese tipo de desorden. Y esto también tiene que ver mucho, yo diría, con la ideología y la filosofía que se tiene hoy en día en el deporte, acerca de sacarle la ventaja siempre al otro, de estar mirando cómo arreglo por acá para tener una ventaja injusta frente a mi oponente. Y esto se ve como en deportes como la UFC, que sí son deportistas increíbles de élite, pero concurren a procesos en los cuales son totalmente insanos y peligrosos para llegar a un peso en el que tienen que llegar, y todo con el fin de sacar una ventaja en cuanto al peso. Y es verdad que hoy en día, como esto ya está tan normalizado, entonces yo también digo como, bueno, hay deportistas que igual no les queda de otra, pero es más como una crítica a toda esta filosofía y que se ha generado en torno al deporte. Obviamente no en todos los casos, pero sí en muchos casos del deporte, la filosofía no es de una competencia sana, sino de lograr un resultado a toda costa. Esto también influye mucho en la mentalidad de un joven, porque si estas personas hacen estas prácticas tan peligrosas para conseguir el peso ideal, y son millonarios y son atletas de élite, porque yo no lo voy a hacer, ¿sí? Entonces vamos a estar viendo estas causales y estos factores que influyen mucho más a fondo en siguientes videos. Si te interesó el tema, si te gustó, dale like. Si te interesa este tema y quieres seguir viendo esta serie de videos, te invito a que me sigas en las siguientes semanas, que voy a estar publicándolos. Y si te interesan temas como la psicología, el deporte, desarrollo personal, desarrollo físico, en mis cuentas de Instagram y acá en la de YouTube voy a estar tratando de darte todo el valor posible en cuanto a estos temas. Y si te interesan, yo sé que te puedo aportar mucho, entonces te invito a suscribirte y te invito a seguir, y nos vemos en la otra.